Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Estuardo Ramírez Varela. Yo soy alumno de la Universidad Benito Juárez. Estoy cursando el sexto semestre en la licenciatura de Psicología. El tema que me es a bien presentar el día de hoy o hablar en este día es el tema de las dificultades en la adquisición del número y la cantidad dentro de lo que son la materia que estamos llevando a cabo el día de hoy. Este tema está relacionado, o más bien también lo llaman como discalculia. En este tema vamos a hablar de lo que refiere a lo que es la discalculia, que en sí es el nombre de dificultades en la adquisición del número y cantidad, que me habla lo que son parte de las matemáticas, y esta cuestión de la discalculia viene o me habla en este tema la autora Yael, que en el 2018 menciona que la discalculia es una dificultad para aprender matemáticas que no se debe sobre todo a una baja capacidad cognitiva o de alguna deficiencia en el proceso de enseñanza, sino que es una dificultad para aprender específicamente las matemáticas. Solamente, no estamos hablando de español, no estamos hablando de social ni nada en este momento, sino que solamente en la parte de las matemáticas. Esto llega a afectar al 3 o al 6% de una población y se cree que se debe a una anormalidad en las áreas parentales del lado izquierdo precisamente, y específicamente en el surco interparental izquierdo, que es el que hace que pensar, el que nos lleva al pensamiento y el otro a las actividades. En esta parte de la cuestión del parentales izquierdo es donde viene esta anomalidad, ¿no? Hay un componente de herencia al encontrarse que hay 10 veces de más posibilidad del desarrollo en lo que es las dificultades de aprendizaje de las matemáticas, claro, de lo que estamos hablando el día de hoy, que para el resto de la población. Imagínense, encontrarse que hay un 10 veces más de posibilidad de desarrollar dificultades en esta parte, ¿sí? Entonces, al tener o al sentir esta cuestión, pues es algo que llama la atención, ¿no? O es de llamar la atención. Y dentro de los criterios de diagnósticos, hablando según en el DSM-4, menciona o hace mención que la capacidad aritmética que se sitúa sustancialmente por debajo de la espera, según criterios de edad también, consciente intelectual y el grado de escolarización. Y eso depende a los criterios de edad. Las dificultades presentes interfieren significativamente en lo que es el rendimiento académico, ¿no? Su rendimiento es significativo, claro, porque no rinden de la misma manera. Y si existe un déficit sensorial, solo imagínense, estas dificultades son superiores a las habitualmente asociadas a él, ¿no? Dentro de esta parte de lo que es la discalculia, en el trastorno del cálculo pueden estar afectadas lo que son diferentes habilidades. Y esta me refiero a cuatro tipos de habilidades que voy a mencionar. Y que en primera instancia tenemos lo que es la lingüística. Dentro de la lingüística es comprensión o denominación de términos matemáticos o los operacionales o conceptos y descodificaciones de problemas escritos en el símbolo matemático. La otra es las perceptivas o reconocimientos, o ya sean lecturas de símbolos numéricos o signos aritméticos y de agrupamiento de objetos. En lo que me refiere a los atencionales,
llega a lo que es a reproducir correctamente números o cifras y recordar añadir números llevando, tener en cuenta símbolos operativos. En la cuestión lo que son las matemáticas, como cuarto punto, es seguir secuencias de pasos matemáticos, contar objetos o aprender las tablas de multiplicar en un niño que no tenga problema de discalculia. Pero al tener esta parte, estas habilidades pueden afectarse. Ejemplo, en lo que es una cuestión de la lingüística, como mencionaba hace un momento, la comprensión o la denominación de lo que me habla de los términos matemáticos en operaciones o conceptos se le va a dificultar. ¿Y qué decir de las perspectivas, ¿no? El reconocimiento o la lectura de símbolos o números como el símbolo de más, de menos, de multiplicar y lo numérico, los signos aritméticos, ¿no? En los atencionales, el reproducir correctamente, que ahorita en un momento más voy a mencionar esa parte, correctamente los números o las cifras, perdón, que vayan bien y lleven su secuencia. Van a estarse brincando. Y en las matemáticas, el seguir secuencias de pasos matemáticos, contar objetos, aprender las tablas, de multiplicar. Entonces, ahí les cuesta un poquito más. Esto con lo que refiere al DSM-4. Ya yéndonos ahora al DSM-5, en esta cuestión del DSM-5, ya no lo llama como discalculia. El nombre que le refiere el DSM-5 a esta cuestión de la discalculia es trastorno específico del aprendizaje con dificultades matemáticas. Es el nombre correcto que le da el DSM-5 y ya no le pone como discalculia como se venía conociendo. En este trastorno específico del aprendizaje con dificultades matemáticas, presenta dificultades para el manejo de los conceptos numéricos, lo que mencionaba hace un momento, en las 4 etapas. Los datos numéricos o el cálculo, estos tienen una pobre comprensión de los números, su magnitud y sus relaciones, y cuenta con los dedos y suma sus números o dígitos con los mismos dedos. No lo graba, no lo tiene memorizado y se pierde en medio de las operaciones aritméticas o en el intercambio de las operaciones, ya que va contando con los dedos y se atrasa y no puede seguir al ritmo de los demás niños de su edad. Y esto llega a presentar dificultades en el razonamiento matemático. Llega a tener, pues, hasta cierto punto graves dificultades para aplicar en esta parte, ¿no? Estas dificultades para aplicar los conceptos matemáticos, los datos o los procedimientos para solucionar los problemas matemáticos. Eso es lo que tiene de grave estas dificultades para aplicar los conceptos, ¿sí? Entonces, al tener este tipo de situaciones, existen algunas dificultades y esto lo refiere o lo relata Navarro Ruiz, ¿sí? En el 2017, que, que tienen dificultades específicas y esas que llegaron a encontrar, existen distintas dificultades, como las dificultades en el conteo, como bien decían a su momento, el estar contando, ¿no? O para realizar el dictado numérico. En esta parte, como refiere, es 1, 2, 3 y se salta. 7, 8, ¿sí? Al tener esas dificultades para realizar cálculos mentales sencillos, pues se le dificulta, ¿no? Porque no puede tener los números grabados. Otra de las dificultades es la lectura de los números, como mencionaba. El leer, la lectura de los números los va cambiando, ¿no? Y eso tiene que ver un poco, o muchas veces lo refieren con dislexia, ¿no? Pero es la cuestión esta de la discalculia, que ejemplo tienen el número 12 y lo pueden decir como 21.
El colocar un número en una cifra recta o numérica, también esa es una de las dificultades que se le llegan a presentar en la comparación de números, ¿no? Como mencionaba, ¿cómo voy a comparar ahorita el 2018 ejemplo? Lo voy a mencionar como 218. O la dificultad para estigmatizar las cantidades visualmente, ¿no? Lo que estoy viendo lo estoy diciendo de otra manera. Entonces, aquí ya vienen los problemas para este pequeño que le resulta difícil y es por eso que requieren de atenciones específicas, ¿no? O sobre todo atenciones muy personales, estar ahí con esta cuestión. Una de las dificultades es el resolver oralmente problemas sencillos, como el 2 más 2 o el 4 más 3. Para ellos se les dificulta, ¿no? O el repetir dígitos del mismo orden o en el inverso, ¿no? Entonces, para ellos ya les crea un grave problema, ¿sí? Aquí en esta cuestión de la discalculia, o como mencionaba hace un momento, eh, que menciona el DSM-5, que es el trastorno específico del aprendizaje, aquí en esta parte existen en edades, por ejemplo, del primer día a los 5 o 6 años hay una gran diferencia al niño que no presenta este tipo de problemas. El pequeñín que no tiene este tipo de problemas o el niño que tiene un día de nacido o a un año, estos distinguen los objetos. No saben todavía las cantidades, pero ya pueden distinguir algunos objetos que ya le dieron uno, ya tienen dos objetos, al que le dan otro, ya sea nuevamente una sonaja o algún muñeco, él sabe que ya tiene más. No sabe cuántos todavía, pero él sabe que tiene más. ¿Sí? A los 2 años, este niño, pues como ya camina, ya puede ir y venir, ya la misma familia le empieza a decir, esto es un muñeco, estos son dos muñecos. Y ya empieza a escuchar las cantidades o los números. Y empieza esta parte de conocer los números por oído nada más. Y conocer los números igual solo escuchándolos. Cuando pasa en esta parte de los 3 años, el niño ya empieza con esta parte de la contabilidad que ya traía a la edad de los 2 años a los 3 años. De que la mamá le empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5 videos que le llegan a poner, canciones que les ponen mucho a los niños. Entonces ya viene con un previo aprendizaje de los números, quizás hasta cierta manera cuáles son esos números, no solo por pura escucha. Y en lo que es la parte del preescolar, ya les empiezan a explicar esto de los números a cada niño. Entonces, cuando llegan al preescolar, ya saben cuál es del 1 al 10, ya empiezan a contar del 1 al 15 quizás, ¿no? Y empiezan a hacer cuentas con sus deditos. 1, 2, 3, 4, empiezan a contar y en forma de juego, en forma de canción, y es conforme ellos van aprendiendo. A la edad de los 4 años, el niño va contando ya todo va contando, porque ya le van enseñando y se le hace como un juego, y a él le gusta, es más, va formando sus muñequitos, sus carritos y cuenta 1, 2, 3, tengo 10 carros, tengo 15 carros. Él ya empieza a contar. Al pasar a los 5 años, él ya empieza a contar a partir de, o más bien, empieza a contar con una mejoría, ¿sí? Ya cuenta con mayores cantidades. Antes contaba hasta el 15, hoy ya puede contar hasta el 20 quizás, 25, 30. Pero un niño con discalculia todavía no. Se le hace muy difícil, es más, conocer los números, repetir los números. En cuestión de la edad de los 6 años, ya relacionan las cantidades con los números. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, le pongo 10 manzanas
y 8 manzanas, ellos ya empiezan a relacionar las cantidades con los números. Ok, ya empiezo a contar 1, 2, 3 hasta el número 18. Ya empiezan a tener esta cuestión de la suma o la resta. A lo que un niño con discalculia a esa edad solo sabe, si bien le va a contar quizás hasta el 10 y muchas veces saltándose algunos números, ¿no? Entonces, al tener esta situación o al presentar estas situaciones, a un niño se le hace más difícil la cuestión de lo que es el conteo. A los 7 años, todavía a la edad de los 8 años, este niño ya maneja, sin tener los problemas de la discalculia, el niño ya llega a manejar hasta 3 cifras, como restas o como sumas. Y el niño con discalculia sigue contando, o su estrategia es contar con los dedos. Cuando este niño ya pasó ese proceso, fue a la edad de los 3 años, el estar contando, ¿no? Entonces hay una diferencia de años de las cuales ya le lleva un niño, ¿no? Al que tiene problemas con discalculia. Estas estrategias del conteo pues ya son más rápidas para el niño que no tiene el problema. Pero el pequeñín con discalculia sigue contando, se le dificulta más esta cuestión cuando ya me ponen una suma, una resta. Híjole, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? Empieza a contar, ¿no? Y al niño se le hace muy, muy difícil. A la edad de los 9 años, este pequeñín, el que no tiene problemas de discalculia, ya sabe sumar, restar, multiplicar y en algunas ocasiones hasta dividir. Cuando el niño con discalculia aún sigue con las cuentas, ahí va contándole, todavía se le dificulta, ¿no? El conteo, la formación de multiplicaciones. Imagínense las dificultades que debe de tener. Por eso es que es un niño con un tratamiento especial. Vienen con dificultades de aprendizaje matemático, ¿sí? Al estar en esta situación o al presentar este tipo de situaciones, continúa la cuestión de cuáles son los predictores, ya que son conceptos que son numéricos. En el sentido numérico, el conteo, la identificación de cantidades mayores, la recuperación de operaciones aritméticas simples, la identificación de números. Y estos son los predictores que le vienen causando hasta cierto punto problemas, ¿no? Existen algunos test donde pueden ponerle a los niños para poder hacerles y checar hasta qué parte se encuentra el niño con avanzada la parte de la discalculia, ¿verdad? Una de las cuestiones para poder ayudar a un niño con discalculia es ocupar las famosas regletas, ¿no? Que vienen y se los dan como forma de juego para la manipulación de las matemáticas, ya que vienen en distintos tamaños y cada tamaño tiene un número. Vienen numeradas y esto favorece los conceptos matemáticos de seriación. Vienen del 1 al 10 y vienen esta parte numeradas y con números, ¿no? Pero le cuesta mucho al niño porque llega a medirlas y piensan que son casi el mismo número precisamente por el cálculo. Les falla la parte del cálculo y llegan a, no sé, el del número 7 con el número 5 piensan que son iguales, ¿no? Y esas habilidades conmutativas, sumas y restas, se le dificultan. Entonces, al niño, con este tipo de regletas, sí le ayuda, porque sí le va a ayudar, claro, pero hay que estar ahí al pendiente de él. Y es por eso que requieren de una atención especial. No los puedes dejar, ¿sabes de qué hay? Te dejo 10 sumas, 10 restas y tienes 20 minutos para resolverlas. A lo contrario del niño que pues no tiene problemas de discalculia en esta cuestión, ¿no?
ya que también muchas veces se llega a confundir con dislexia, ¿no? Lo que mencionaba hace un momento, porque confunden los números, el, no sé, el 13 con en lugar de decir 13 dicen 31 y así sucesivamente. Bueno, pues espero que haya sido de ayuda este video, esperando sirva de algo, ¿sí? Por mi parte es todo, les agradezco y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.